El mensaje de hoy se titula Indigestión Espiritual. Indigestión espiritual, y es nuestro cuarto mensaje, y con este cerramos la serie Avivamiento. Si usted no ha venido a las predicaciones anteriores, primero arrepiéntase, y segundo, usted puede en la canal de YouTube escuchar las predicaciones. Como siempre lo digo, dejaré un enlace por acá para los que las están viendo en el canal. Muy bien, indigestión espiritual. Hablando de esto, de qué es la indigestión, esta semana tuvimos un retiro con la Confraternidad de Iglesias Bautistas, y por primera vez, yo creo, o bueno, no sé si ya lo he sentido antes, pero esta vez fue muy fuerte, tuve lo que se llama una indigestión estomacal. ¿Y por qué? Les voy a confesar, porque ese día sirvieron un almuerzo tan delicioso, era un ajiaco bien hecho, espectacular, con crema de leche, sus bueno, eso, delicioso, yo lo comí, una ensalada dulce espectacular, y hicieron la pregunta que uno, siempre que sirve una buena comida, uno espera que hagan. ¿Cuál es? ¿Quién quiere repetir? Yo levanté mi mano, me sirvieron otro plato, hermano, y yo pensé que no iba a poder con él, y me lo comí, estaba tan delicioso. Yo sentía que estaba tan lleno, pero yo decía, esto tiene que llegar hasta el final. Luego me comí otro plato de ensalada. El caso fue que cuando terminé de comer estaba yo sentado y sentí que mi estómago estaba literalmente al punto de explotar. No me podía mover, me tocó pararme. Yo pensé que iba, como no sé, que algo me iba a pasar. Me tocó pararme y empezar a darle vueltas a la finca, a caminar. Por primera vez yo siento esa sensación tan extrema de llenura. Claro, había sufrido una indigestión estomacal. No pude volver a comer. Después ofrecieron que empanadas, luego ofrecieron que unos dulcecitos más ricos. Y yo dije, no, yo no podía comer porque me sentía totalmente lleno ese día. Muy bien, eso es la indigestión. ¿Qué es la indigestión? Es un malestar estomacal que se produce. Ese día aprendí que no hay que comer tanto, es pecado. Es más, me sentí en pecado, en serio. Yo era caminando y pidiendo al Señor, perdóname, no vuelvo a cometer este pecado Señor, qué gula. La indigestión es un malestar estomacal que se produce debido a los malos hábitos alimenticios, ¿verdad? Y hay gente que sufre de indigestión, que ya es crónico. Por ejemplo, el comer demasiado, como les acabo de explicar, el comer mucha grasa, o el comer muy picante las comidas también genera indigestión estomacal. El comer a deshoras, además que eso se puede convertir en afectar todo el tema de gastritis, hasta puede producir una úlcera gástrica. Son cosas muy delicadas, el comer a deshoras. El comer a veces justo antes de irse a dormir. Hay mucha gente que tiene ese hábito, come y pum, y se acuesta, ¿verdad? Todo eso produce indigestión. La indigestión produce esa sensación de llenura, esa hinchazón, ese malestar estomacal. La indigestión produce gases, necesidad de eructar. También puede presentar náuseas, vómito, y produce pérdida del apetito. Imagínense, esa es la indigestión. Bueno, hoy voy a hablar de un tipo de indigestión, porque esto no es un hospital ni esto es una clase de medicina. Hoy voy a hablar de la clase de indigestión que nos compete a nosotros, la indigestión espiritual. ¿Qué es la indigestión espiritual? Pues la indigestión espiritual es cuando una persona está tan llena de otras cosas que no son Cristo, que literalmente pierde el apetito por Dios. Está tan llena de otras cosas, está tan llena de sí misma, está tan llena del mundo, está llena del entretenimiento, de cualquier otra cosa, que termina perdiendo su pasión por Cristo y por las cosas del Señor. Hoy vamos a hablar, porque yo me imagino que más de uno ha llegado a tener esa indigestión. Algunos de aquí tienen esa indigestión espiritual. ¿Cómo podemos combatirla? Y lo vamos a hacer viendo el texto y cerrando este libro de Ageo que estamos estudiando durante este mes. Vamos a mirar 2 remedios para combatir la indigestión espiritual. El primero de ellos: debes cambiar tus hábitos alimenticios espirituales. Es decir, debes cambiar la manera como te estás alimentando espiritualmente. Si tú sufres de esta indigestión, estás lleno de otra cosa, es porque hay unos malos hábitos espirituales en tu vida. Debes desear la comida espiritual más que la comida chatarra que el mundo te ofrece. Mire, el pueblo de Israel, volvamos al texto, sufrió de indigestión espiritual que lo llevó al enfriamiento, a la idolatría
y lo llevó a desertar de las cosas del Señor, como lo hemos estudiado en las tres predicaciones anteriores. Vamos a leer un poco de nuevo el capítulo 1, versículo del 2 al 4. Miremos cómo el Señor confronta ese desorden de prioridades, ese desbalance en la vida espiritual de ellos, lo que estaba sucediendo en el corazón de ellos. Ageo 1 del 2 al 4 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, habla por medio del profeta Ageo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta mi casa está ¿qué? Desierta. El pueblo tenía una indigestión espiritual. El pueblo estaba tan lleno de sí mismo. Recuerdan que lo explicamos, casas artesonadas son casas lujosas. Ellos se habían dedicado a construir sus propias casas, unas casas súper lujosas, y habían abandonado el templo, habían dejado desierto el templo por la oposición que tuvieron de los vecinos. Ellos se centraron tanto, estaban tan llenos de sí mismos, estaban tan ensimismados, tan concentrados en su propia vida, que tenían indigestión espiritual, perdieron el deseo por las cosas de Dios, perdieron el deseo por servir a Dios, perdieron el deseo por adorar a Dios, perdieron el deseo por honrar a Dios, porque estaban llenos de sí mismos, estaban llenos de su propia satisfacción. Pero ellos entendieron después de esta palabra que necesitaban cambiar sus prioridades, que necesitaban cambiar los hábitos espirituales en su vida. Ellos pasaron de estar concentrados en sus propias vidas a concentrarse en el trabajo de la obra de Dios, a concentrarse en la reconstrucción del templo, como Dios les manda por medio del profeta Ageo. Inmediatamente viene la profecía. Ellos dicen: estamos en pecado, estamos haciendo mal las cosas, estamos llenos de nosotros mismos, necesitamos volver a centrar nuestra vida en Dios, necesitamos volver a concentrar nuestras fuerzas en Dios. Y empezaron a trabajar arduamente en la reconstrucción del templo, de tal manera que lo terminaron en solo 4 años. Ellos dedicaron todo su tiempo a partir de ese momento, pero ellos tuvieron que cambiar todas las prioridades de su vida. Ellos tuvieron que dejar de estar tan concentrados en su propia vida, en sus propias casas, en sus propios anhelos, para dedicarse a la obra de Dios y a las cosas del Señor. Lo colocaron como una prioridad, y eso trajo el resultado de que el pueblo volvió a una comunión con Dios y volvió a avivarse nuevamente. Mire, yo lo dije creo que fue en la primera predicación. Muchos cristianos quieren estar encendidos, tienen el anhelo. Uno lo escucha porque hablan. Usted ha escuchado al cristiano hablar: ¿te acordás cuándo hacíamos esto? ¿Cuándo orábamos? ¿Cuándo íbamos al culto? ¿Cuándo con el grupo aquel hacíamos? ¿Verdad? Vivimos de glorias pasadas, de lo que sucedió un tiempo, porque hay un deseo de volver a vivirlo. Pero ¿por qué no lo volvemos a vivir? ¿Por qué? Mis hermanos, porque las prioridades están adulteradas. Porque hay unos problemas serios con nuestras prioridades, porque estamos indigestados, estamos llenos de otras cosas. Otras cosas han llenado nuestra alma, otras cosas han llenado el corazón. Mis hermanos, cuando yo hablo con las personas desanimadas, me doy cuenta que la mayoría de ellas, o si no es todas, están en ese estado porque sus prioridades están alteradas. Porque Dios ya no es la prioridad de su vida, porque algo ocupó el trono de su corazón. Algo ocupó ese lugar. Uno habla con estas personas y empieza a preguntarle: bueno, ¿y cómo está tu vida espiritual? Porque le dice: pastor, estoy tan desanimado, no tengo ni ganas de volver a la iglesia, pastor. Bueno, ¿y cómo está tu vida espiritual? ¿Estás orando? No, pastor, es que desde que estoy trabajando tan duro no me queda tiempo para orar. Mira, ¿y cómo estás? Tu asistencia a la iglesia, hace rato veo que no vas. Pastor, es que de verdad ya no me queda tiempo ni siquiera para congregarme. Entonces uno ve que el problema es cuestión de prioridades. Porque, ¿por qué vas a tu trabajo y no vienes a la iglesia? Pastor, que en el trabajo me pagan. Claro que Dios ya pagó una deuda por ti, la deuda de tu pecado. ¿Por qué si puedes ser puntual y cumplido para otras cosas, pero no para las cosas del Señor? ¿Por qué ir al trabajo si es necesario hacerlo, pero no congregarte? ¿Soy claro?
¿Por qué otras cosas sí son una prioridad? Porque el Señor ya no es el Señor de tu corazón. Algo ha pasado en el fondo de tu corazón. Estamos, hermano, dedicándole tiempo a otras cosas que si bien son importantes, pero no pueden acaparar todo nuestro tiempo. Yo no puedo pretender que mi trabajo me quite el tiempo de estar con Dios, porque entonces tengo un serio problema con mi trabajo. Si a mí el trabajo que tengo no me deja congregarme, yo debo seriamente replantearme si es la voluntad de Dios el trabajo que tengo. Hay hermanos, miren, no toda puerta que se abre es de Dios. Hay hermanos que dicen: pastor, me resultó un trabajo maravilloso, está adorando, gloria a Dios, me van a pagar 4 millones de pesos mensuales, gloria a Dios, van a honrar mi trabajo por fin. Pero eso sí, pastor, yo creo que no me va a volver a ver por acá en la iglesia porque trabajo sábados y domingos. ¿Tú ya te preguntaste si ese trabajo es la voluntad de Dios para tu vida? Si ese trabajo que te está quitando el tiempo de reunirte a adorar al Señor con la familia de la fe, ¿te lo está proveyendo el Señor o es una tentación del diablo para sacarte de la iglesia y enfriarte espiritualmente? Tenemos que tener discernimiento del Señor, hermano. No toda puerta que se abra que parezca buena es de Dios. No todo lo bueno es una bendición del cielo. Cuando algo te roba el tiempo de las prioridades, si tu trabajo no te deja congregarte ni tener tiempo con tu familia, déjame decirte que tu trabajo se te va a convertir en tu peor maldición. Y necesitas replantearte estas cosas. Hay gente, yo lo he dicho muchas veces, hay gente que dice: pastor, es que yo no fui el domingo a la iglesia porque, ¿cómo le parece que el sábado nos quedamos hasta tan tarde? Nos fuimos a comer hamburguesas y nos quedamos charlando y después nos pusimos a jugar bingo. Y pastor, me acosté a las 3 de la mañana y me quedé dormido. ¿No te da pena hablar eso? ¿En serio, no te da pena decir eso? ¿No te da pena decir que tú no viniste al día del Señor a congregarte, a buscar al Señor, porque te trasnochaste jugando bingo? ¿No te da vergüenza? El problema no es que no tengas tiempo, el problema son las prioridades, la pasión que hay en el corazón. Si tú no tienes pasión por Dios, a ti cualquier cosa que se atraviese la vas a meter en ese lugar y no vas a volver a la iglesia. Porque vas a preferir el cine, vas a preferir el paseo, vas a preferir la salida con la familia, vas a preferir esas cosas en lugar de venir a congregarte y buscar al Señor. Igual que con la oración. Vas a preferir la película, vas a preferir la serie de Netflix, vas a preferir la telenovela de las 8 de la noche en lugar de buscar al Señor. Así que déjame decirte que el problema no es tiempo, el problema está en tu corazón. John Piper, un gran predicador, dice: las redes sociales al final de los tiempos demostrarán que el problema de los cristianos no era de tiempo, era de desorden en las prioridades de su corazón. Porque mucha gente pasa horas en las redes sociales. El problema no es de tiempo, el problema nuestro es de prioridad, es de pasión. Es que ya Dios no nos llama tanto la atención, ya la presencia del Señor, ya las cosas del Señor no son nuestro deleite y preferimos llenarnos de cualquier otra cosa. Estamos indigestados espiritualmente, sufrimos de una indigestión espiritual. Estamos lidiando con un problema de idolatría en el corazón. Algo ocupó el lugar de Dios en nuestra vida. Te lo puedo decir con toda seguridad. Y hasta que tú no renuncies a tu ídolo, el fuego no volverá a arder, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Tú no puedes pretender que la gloria de Dios te llene, que el poder de Dios te llene, que la santidad de Dios y el fuego del Espíritu esté sobre tu vida si tú tienes un ídolo compitiendo con Dios en tu corazón. Dios no comparte su gloria con nadie. Vas a quedarte frío y vas a morir frío. Y usted va a ver, usted ve a un cristiano y sabe que está frío. Porque no ora, porque no lee la palabra, porque se congrega cada que puede, cada que le da el tiempo. Usted se da cuenta que está frío porque su carácter, sus palabras, sus pensamientos muestran la frialdad que hay en su corazón. Jesús dijo: de la abundancia del corazón abra la boca, ¿verdad? Hermanos, hasta que no renuncies al ídolo, el fuego no volverá a arder. Y esto va a requerir mucho esfuerzo de tu parte. En esta serie yo he querido motivarte a que tú te esfuerces en el Señor. El Señor le dijo al pueblo: esfuércense, vayan, traigan madera, construyan. Eso no se va a construir solo. Yo no les voy a hacer el trabajo a ustedes. Yo no voy a hacer el trabajo. Vayan ustedes, traigan la madera y ustedes trabajen. Pero a veces estamos esperando que de manera automática nuestra vida espiritual se levante.
Y de buenas intenciones no vamos a vivir. Necesitamos avivar nuestro corazón, colocando manos a la obra, y el Señor va a enviar su fuego sobre nuestra vida. Pero esto va a requerir tu esfuerzo, tu dedicación. El Señor te da las moras, tú haces el jugo. El Señor te da los limones, tú haces la limonada. Pero el Señor no te va a hacer la limonada. No, porque sería alcahuetear tu pereza. Hoy en día muchos cristianos sufren de indigestión espiritual. Estamos, lo dije hace 3 fines de semana, estamos frente a la generación que podemos llamarla la generación más egocéntrica que existe, la generación del bienestar, del entretenimiento y de la belleza física. Son los ídolos. Esta generación está saciada de eso, está saturada. Por eso a veces es tan complicado que las personas o que el evangelio entre a la vida. Sabemos que es una obra soberana de Dios, pero es que están tan llenos, están tan satisfechos en eso, y tristemente eso ha contagiado a la iglesia. Estamos muchas veces satisfechos de las cosas del mundo, que ya no tenemos hambre de Cristo, ya no tenemos ganas del Señor, ya las cosas del Señor no nos atraen, porque estamos tan llenos de tanta chatarra en nuestra vida. Mire, cuando usted come, ¿a cuánto les ha pasado esto? No sé si le ha llegado a pasar, que usted va para su casa a almorzar y de pronto usted va pasando por el barrio, por donde está, antes de llegar a su casa, usted se encuentra con una vitrina, y porque cuando uno tiene hambre le dan ganas de todo. ¿Le ha pasado? Usted tiene hambre y todo lo ve rico, todo lo ve delicioso. Usted ve un dedo de queso, eso parece un pavo. No, eso es un... ¿Y a cuánto les ha pasado que cuando van para su casa a almorzar se encuentran la fritanga? Y usted ve esa papa rellena, porque usted tiene mucha hambre. Usted ve esa papa rellena y usted la ve como una punta de anca, una cosa así como algo delicioso. Usted la ve y se le agúa la boca. Y usted ve el ají y entonces usted dice, es una papa rellena y una Coca-Cola con ají. Usted come la papa y luego dice, uy, pero mira su sabor rajado, dame una borrajada. ¿Qué pasa cuando usted llega a la casa a la media hora y la esposa le sirve o la mamá le sirve? Usted ve el plato y usted dice, uy, no, la verdad estoy lleno, más rato como. ¿Por qué no quiere comer? Porque está saciado. Y usted cambia la comida saludable por la comida chatarra de la vitrina. Yo no voy a satanizar. Está bien que usted coma un papa rellena o papa rajado, eso de vez en cuando está bien. Pero si usted cambia constantemente la comida saludable de su casa, por eso usted va a tener un serio problema de salud más adelante. Para que la comida te provoque, tienes que tener hambre. ¿Sí o no? Lo más rico es comer con hambre. No hay nada más rico que llegar a la casa con hambre y que a usted le sirvan su plato favorito, ¿sí o no? Sus frijoles, arroz, huevito, la carnita, bien delicioso. Usted ve eso y para usted eso es un manjar. Se lo come con todas las ganas. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Usted lo devora. Y su esposa se pone contenta y dice, uy, mi amor. Y uno, gracias, mi amor, qué cosa tan deliciosa me has hecho. Pero eso no pasa cuando usted come la papa rellena con la Coca-Cola. ¿Sí o no? Eso no pasa. ¿Por qué? Porque, mire, quien hace esto tiene falta de entendimiento, de verdad. Porque cambia la comida saludable que nutre por una comida que te va a enfermar, llena de calorías, que primero te va a engordar. Segundo, te va a subir el colesterol por la cantidad de grasa que tiene. Y tercero, no te va a nutrir porque no tiene los nutrientes necesarios para nutrirte. Te va a llenar, te va a llenar. Entonces, es falta de entendimiento. Mire, Israel estaba tan satisfecho con su propia vida que habían perdido el placer por Dios, tenían indigestión. Y yo pienso que esta generación tiene el mismo síntoma. Esta generación de creyentes, nosotros sufrimos de indigestión estomacal por exceso de egocentrismo. Estamos tan llenos de nosotros, de nuestro trabajo, de mi tiempo, de mis cosas, de mi entretenimiento, de mi tiempo libre. Estamos tan llenos de nosotros mismos que cuando llega el único día que vamos a la iglesia muchas veces, que es el sábado o el domingo, no podemos recibir del Señor porque estamos indigestados y con eso no compite nadie. Entonces tú llegas a la iglesia, empezamos a adorar y la gente es...
La mente está en otro lugar, el corazón está en otro lugar, porque está indigestado, porque viene toda la semana de beber la chatarra del mundo y no tiene hambre. Cuando llega a la iglesia, la predicación te rebota, la alabanza, la adoración no te toca. El compañerismo se te hace, o sea, no sientes pasión por las cosas de la iglesia, porque está lleno de la chatarra del mundo. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, mire, si usted se la pasa toda la semana viendo telenovelas y viendo películas, toda la semana está ahí metido en el televisor, ¿no? Que los canales, aunque ya se está perdiendo furor, pero tienen esa capacidad de enredarte. Te meten una novela tras otra y te enredan, y cuando tú menos piensas, estás viendo 5 novelas diarias de seguido. Cuando llegas a la iglesia, estás saturado de esas cosas. O estás metido toda la semana en redes sociales, en internet, llegas a la iglesia, empiezas a adorar y en lugar de percibir la presencia del Señor, se te viene un logo de Instagram a la mente. Y tú ahí. Y esas ganas de sacar el teléfono, suenan trin trin del WhatsApp y usted está adorando. Y esa ansiedad. Los jóvenes, mira, si tú toda la semana te dedicas a uno de los juegos de moda, bueno, no sé qué tan de moda está, a jugar Fortnite, toda la semana está. Tú llegas a la iglesia y tú empiezas a adorar y lo único que hay en tu mente es un deseo de volver, porque algo tiene atrapado tu corazón, porque algo tiene atrapada tu mente, porque tu mente ha estado tan concentrada, tu corazón ha estado bebiendo tanto de eso, que ya no encuentras placer en las cosas del Señor, ya no encuentras placer en la iglesia, ya no encuentras placer en la adoración, ya no encuentras placer en la predicación. Porque tu mente está llena de chatarra. Mira, déjame decirte algo. Tú nunca podrás sostener tu vida espiritual con orar y leer la Biblia solo en la iglesia, o con venir una vez a la semana a la iglesia. Y ahí oras y ahí hago todo. Muchos viven así. Muchos en su casa no oran, no leen la Biblia y solo la abren cuando vienen a la iglesia. Tú no vas a poder sostener tu vida espiritual así. ¿Qué pasa si tú solo comes una vez a la semana? ¿Qué pasa si tú te comes solo un almuerzo el día domingo a la 1 de la tarde? Eso sí, te comes el super almuerzo y no comes más durante la semana. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué pasa si solo comes una vez a la semana? ¿Ah? Te vas a morir. Se va a morir, o sea, se lo profetizo. Se va a morir. Es una cosa lógica. Se va a descompensar, se va a enfermar, le va a dar de todo y se va a morir. Nadie se sostiene con una comida a la semana. Ahora, ¿qué pasa si usted solo come una comida saludable, la del domingo? El domingo una comida bien, su carnita, su proteína, sus verduritas, su frutica. Usted come bien el domingo, pero toda la semana se alimenta de chatarra, de chitos, de papas, de gaseosa. ¿Qué va a pasar si solo come una comida saludable a la semana? ¿Qué pasa? Igual se muere. Igual se va a morir. O sea, que se va a morir más tarde porque se va a morir por una enfermedad, ya sea cardiovascular o por problemas del corazón o por X o Y situación que le provoque eso, ¿verdad? Pero igual se va a morir. Porque no fuimos diseñados para vivir de esa manera. Lo mismo pasa si tú pretendes sobrevivir espiritualmente solo congregándote el día domingo y dejando tu vida espiritual de lado entre semana. Mira, pastor, estoy frío. ¿Y cuánto tiempo le dedicas diario a tu vida espiritual? ¿Cuánto tiempo le dedicas con tu familia a orar y a leer la palabra? Ay, pastor, es que no hay tiempo. No, si hay tiempo, deje de ver esa novela de la noche. El Dios de los cielos, es que no, el Señor de los aires, es que es. El Señor del Señor de los cielos. Deje de ver esa serie y dedique esos 40 minutos a orar con su familia y a buscar al Señor. Dedíquelos. Deje de jugar tanto y dedique ese tiempo a buscar al Señor. Necesitamos, hermano, tener una vida profunda espiritual en la casa y tener una vida profunda espiritual en la iglesia, o si no, usted no va a sobrevivir. O a duras penas sobrevivirá, pero que esté avivado no creo.
No creo. Nadie se aviva de esa manera. Nadie se aviva de esa manera. Si quieres sostener una vida espiritual ferviente, debes ser intencional en tu búsqueda del Señor en la iglesia e intencional en tu búsqueda del Señor en la casa, a solas y con tu familia. Para estar avivado necesitamos tener hambre de Dios y eso requiere una dieta espiritual. Nosotros a veces tenemos muy malos hábitos en la manera en que administramos nuestro tiempo. Muy malos hábitos. Perdemos mucho tiempo. O somos perezosos o tenemos mucho tiempo libre, pero perdemos mucho tiempo. Algunos dicen que están muy ocupados, pero porque utilizan el tiempo que pudieran tener para su comunión con el Señor en otras cosas. Necesitamos tener una dieta. Necesitamos tener una dieta espiritual. Necesitamos tener hambre de Dios. Lo interesante con Dios es cuando tú tienes hambre y tú bebes y comes del Señor, tú no quedas satisfecho. Tú quedas satisfecho e insatisfecho. Es decir, satisfecho pero con ganas de más. Dios es altamente adictivo. Cuando tú estás en la presencia del Señor, cuando tú lees la palabra, tú te sacias temporalmente, pero hay un deseo de más, hay un anhelo de más del Señor que tú dices, ok, ¿cuándo es la próxima oración en la iglesia? ¿Cuándo es el próximo discipulado? ¿O en qué otro momento puedo yo en mi casa orar o leer la Biblia? Porque es que Dios nunca te dejará totalmente satisfecho. Dios nunca produce indigestión. Nunca. La comida espiritual del cielo nunca te va a indigestar, porque tiene eso de que te sacía, pero te deja con hambre de más. O sea, el que ha experimentado eso de Dios sabe de lo que estoy hablando. Dios nunca te va a llenar por completo para que tú vuelvas a Él. La presencia del Señor es tan adictiva, es una adicción tan saludable para nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Debemos convertirnos en personas que anhelan a Dios con toda su alma. Con toda su alma. Esto no es de jueguito y de que vamos cada 8 días al culto. Esto es de pasión. La vida cristiana se trata de pasión por Dios. Va a haber gente que le va a molestar tu pasión, al mundo le va a molestar tu pasión y a muchos creyentes le va a molestar tu pasión, porque muchos creyentes, cuando ven un creyente apasionado, dicen, ay, tan religioso, todo Dios, todo Dios, todo Dios, todo Dios. No, el problema no es que sea tan religioso, es que tu pasión les incomoda, porque ellos están fríos espiritualmente. Entonces, los creyentes que están fríos te van a ver como una cosa rara y muchas veces hasta les vas a molestar. Pero es la única manera de que podamos ser de bendición para nuestra vida, para nuestra familia y para esos creyentes que también están fríos. Necesitamos buscar al Señor, anhelar a Dios con toda nuestra alma. Si quieres, hermano, ¿cuántos quieren permanecer encendidos? Mira, yo te voy a decir algo, si tú quieres permanecer encendido vas a tener que hacer muchos ajustes en tu vida, especialmente en tu tiempo, en la manera como administras tus horarios diarios. Si realmente quieres permanecer encendido en el Señor. La palabra de Dios dice en Efesios 5, del 14 al 16, no lo busques, se lo voy a leer, y aquí los medios nos lo van a poner atrás, dice, por lo cual dice, despiértate, ojo, 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 despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren esto, mirad pues con diligencia cómo andéis, revisen cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es un bien valioso que Dios nos ha dado. El tiempo no puede regresarse. El tiempo, lo que tú gastes hoy no volverá a ti. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? La Biblia dice, aprovechen el tiempo, sean sabios, sean inteligentes, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Somos creyentes, somos hijos de Dios, tenemos una tarea, tenemos una urgencia. No desaproveches el tiempo, no lo utilices mal. Mide cada recurso, cada segundo de tu tiempo. No digas, ay, no tengo nada que hacer, pues me voy a echar a dormir. No hay nada que hacer. No pierdas tiempo, aprovéchalo. Estudia, lee, ora, busca al Señor. Si tienes más tiempo, pues sal a evangelizar entonces. Vete para la calle, busca a la gente y háblales de Cristo. Pero aprovecha tu tiempo, aprovechemos nuestro tiempo. Que el Señor nos dé sabiduría, hermano. Aprovechemos bien el tiempo. ¿Cómo estamos alimentando nuestra vida espiritual durante la semana? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? ¿Qué te está saciando? ¿Tú ya has hecho ese análisis? ¿Cómo estás usando tu tiempo para el Señor? ¿En qué
alimentación espiritual estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás realmente invirtiendo tu tiempo para poder crecer espiritualmente, para mantener ferviente en el Señor, o lo estás desaprovechando? ¿Qué te está llenando? ¿Qué te está saciando tu corazón? Mira, es necesario que identifiquemos cuáles son las cosas que nos están afectando espiritualmente. Es como con la comida. Usted va donde el médico, usted le dice... Yo recuerdo que cuando yo fui donde el médico me hicieron unos exámenes de colesterol, tenía el colesterol alto. Entonces el médico me dijo, lo primero tienes que hacer ejercicio, lo segundo tienes que cambiar todo tu hábito de alimentación y tienes que descansar bien, no estresarte. Bueno, todas las cosas que ellos mandan ahí. Yo fui muy juicioso y gracias a Dios se pudo como regular el colesterol. Pero si tú sabes que tienes problema con algo, necesitas cambiarlo o eso te va a matar. Con los años te va a matar. Si a ti te dicen que la Coca-Cola no la puedes tomar porque es mala para tu vida, que no puedes comer grasa porque tienes un problema de colesterol, si tú sigues comiendo grasa te vas a enfermar peor y te vas hasta morir. Y después venimos a la iglesia, pastor, ore por mí. Yo oro, pero cambie su hábito. Porque es que el problema es que Dios no va a hacer cosas que son un resultado de tu negligencia. Por eso muchas veces el Señor no nos sana, porque es un producto de nuestro pecado. No resistimos ver la papa chorreando, la grasita ahí. No la resistimos. Y nos la han prohibido, pero no la resistimos. Y nuestra boca se va para allá y no la comemos y después sentimos una culpa. Pero al otro día volvemos por los 3 litros de Coca-Cola con pan. ¿Sí o no? Si a ti el médico te ha prohibido eso, debes primero identificar la comida que está haciendo daño. Segundo, debes renunciar a ella. Y debes cambiar tu hábito por un hábito, ¿qué? Saludable. Si tú no haces eso, no te vas a curar. No te vas a curar. Así que, hermano, necesitamos mirar qué nos está indigestando. ¿Qué te está saciando tanto que ya no te deja lugar a la pasión por Dios? ¿Será de pronto Netflix? Llegas cansado de trabajar y en lugar de ponerte a orar y a leer la palabra y a hacer el discipulado, llegas a verte la serie Narcos, La Casa de Papel. ¿Será de pronto los juegos de video que te están indigestando? ¿Qué te estás haciendo? Debes cambiar el hábito. Ahora, en lugar de dedicarte a ver tu serie de Netflix, reúne a tu familia y ora al Señor. Y lee la palabra. Quita esos 45 minutos que estás perdiendo en la noche. Reúne a tu familia. Ojo, no estoy satanizando la televisión ni nada de eso. Simplemente estoy diciendo cambia el hábito. Esos 45 minutos reúne a tu familia y en lugar de estar viendo el ¿qué? ¿Cómo es que es el Señor qué? El Señor de los cielos, ahora vamos a darle adoración al Dios de los cielos, ¿sí o no? Cambiemos el Señor de los cielos por el Dios de los cielos. Y usted va a ver cómo a toda su familia le va a cambiar el hábito. Eso hace un buen padre de familia. Si sabe que su familia se está alimentando mal, le cambia la dieta. Si tú cambias y tú propones algo en tu casa, esa indigestión espiritual que hay en tu familia va a salir. Y tú eres responsable de que salga. Tú eres responsable, especialmente los hombres, de cambiar los hábitos espirituales de su familia. Renuncia a esas horitas por la noche y dedícalas al Señor. Hermano, y en segundo y último lugar, el segundo remedio, el primero es cambiar los hábitos. El segundo es, debes escuchar la voz de Dios con frecuencia. Debes escuchar la voz de Dios con frecuencia. Miremos cómo Dios habla a este pueblo de manera muy frecuente. Miremos cómo Dios empieza a concentrarse en hablarle al corazón de este pueblo. Tenemos 4 profecías en el libro de Ageo, 4 profecías que fueron dadas en un periodo aproximado de 4 meses, ¿verdad? Que Ageo le dio al pueblo. Vamos a medir un poquito los tiempos, vamos a mirar cada profecía y a tratar de mirar los tiempos y la manera como Dios habló. La primera profecía está en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, es la primera. Por favor, leámosla, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, por favor, el año segundo del rey Darío, mes sexto, el primer día del mes, es decir, el primero del día 6,
vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado en el tiempo de edificar la casa, de que la casa sea reedificada. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Aquí tenemos la primera sección profética. Dios habla a su pueblo. Esta palabra, ¿cuándo llega? ¿Cuál es la fecha en que llega? El primer día del sexto mes del segundo año. Entonces, primer día del sexto mes, tenga eso en la cabeza. Esta palabra llega con el propósito de dos cosas. Primero, hacer al pueblo consciente de su pecado, de que están en pecado, de que han alterado las prioridades. Y segundo, de que Dios está dispuesto a perdonarlos si se arrepienten, de que Dios está dispuesto a cambiar la torta. Es decir, aquí vemos cómo la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Por un lado corta el pecado y por el otro extiende la gracia. Dios dice: están en pecado porque han alterado el orden, han cometido idolatría, yo ya no soy la prioridad, pero yo estoy dispuesto a estar con ustedes, yo estoy dispuesto a perdonarlos. Mire el versículo 7 y versículo 8, que para mí es como la clave de la gracia en este texto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera, reedifiquen la casa, ojo, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado en ella. Dios dice: yo estoy dispuesto a perdonarlos si ustedes colocan en orden sus prioridades y empiezan a trabajar arduamente por devolverme a mí el primer lugar, la pasión que yo debo tener en sus corazones. La palabra de Dios entonces por un lado corta el pecado y por el otro lado extiende la gracia. Hermano, y es que para avivarnos usted necesita reconocer su pecado y correr hacia la gracia, ¿sí o no? Recuerden lo que hemos dicho: sin arrepentimiento no hay avivamiento. Usted necesita reconocer su pecado y en lugar de huir hacia la culpa, usted necesita correr hacia la gracia. Porque muchos cristianos: ay, sí, estoy en pecado, y se dejan hundir por la culpa y se sumergen más en el pecado. Dios dice: no, huye hacia la gracia, mira la cruz, Él está extendiendo sus brazos para perdonarte. Has pecado, corre al Señor para que te vuelva a encender, para que te vuelva a avivar, para que vuelvas a ser ferviente en el Espíritu. Eso es vital, hermano, para avivarnos. La segunda profecía, el segundo bloque profético. Miren por favor el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Este es el segundo bloque profético. Por favor, esté muy concentrado en esto para que podamos entender la importancia de estas fechas. Ojo, segunda profecía, en el mes séptimo. ¿A los qué? 21 días ¿de qué? Del mes. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Cómo la veis ahora? No es como nada delante de vosotros. Ok, ¿en qué fecha llega esta profecía? ¿En el mes qué? En el mes séptimo, ¿a los qué? 21 días del mes. Es decir, que llega ¿cuánto tiempo después? Llega mes y 20 días, casi 2 meses después llega esta profecía, a los, ¿verdad? Casi a los 51 días después, ya que la otra fue el primer día del mes sexto. Estamos hablando de casi 2 meses, pero mire que no es mucho tiempo. Una profecía y a los 2 meses el Señor envía ¿qué? La otra por medio del profeta Ageo. Ahora, esta profecía viene con el fin de exhortarles a trabajar, pero también mostrarles su respaldo. De exhortarles a que dejen la pereza espiritual, el letargo espiritual, pero a la vez mostrarle que Él los iba a avivar y que su respaldo está con ellos. Para mí el eje central de esta profecía es el capítulo 4 o el versículo donde el Señor pues habla de esto. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Por un lado, corta la pereza, desafía la pereza del pueblo. Por el otro lado, infunde ánimo. La palabra de Dios como espada de dos filos, infunde ánimo. ¿Para qué? Para que ellos puedan trabajar. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Hermano, cortar la pereza espiritual es vital para avivarnos. Miren, nosotros muchas veces nos dejamos enfriar por pura pereza espiritual.
por pura pereza espiritual. Y si una persona tiene tendencia a la pereza, ay, va a ser perezoso espiritual. Usted se da cuenta cuando una persona es perezosa, ¿sí? ¿No? Porque, ay, una pereza para todo, el tiempo no le rinde, se levanta a las 10, a las 11 le da sueño, o sea, la pereza. Si nosotros somos perezosos espiritualmente, nosotros vamos a mantener en decadencia, en frialdad espiritual. Miren lo que dice Romanos 12:11. El apóstol Pablo dice, inspirado por el Señor: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No seáis perezosos. Se requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabe el Señor cómo quieren que le sirvamos? Con diligencia y fervientes en espíritu. El Señor quiere que el cristiano mantenga así. El Señor quiere que seamos diligentes en nuestra vida espiritual. ¿Y qué es una persona diligente? ¿Qué es una persona diligente, hermanos? Es una persona disciplinada, ¿sí o no? Una persona diligente es una persona disciplinada. Es una persona que dice: mañana me levanto a las 6 de la mañana, voy a orar de 6 a 7 y a leer la palabra. A las 7 me baño, me organizo, salgo a las 7:30 y a las 8 en punto, faltando 10 para las 8, estoy en mi trabajo. Y tiene su día organizado. Y cuando llegue de mi trabajo voy a reunir mi familia, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a cenar, luego vamos a compartir un rato y nos vamos a dormir. O sea, ya tiene una disciplina, tiene un orden, adquiere unos hábitos. Una persona disciplinada dice: ok, en el siguiente bloque de discipulados que viene en la iglesia, yo me voy a meter al discipulado. Voy a separar los miércoles de 7 a 8 para orar en la iglesia y de 8 a 9 para discipularme. Todos los miércoles, nada me va a tocar ese espacio. Nada. Tiene un hábito, construye un hábito, es disciplinado, es juicioso. Una persona disciplinada llega temprano a la iglesia. ¿Por qué? Porque organiza su tiempo, es diligente con su tiempo. El Señor quiere, hermano, que seamos disciplinados, que seamos fervientes en el espíritu, que tengamos vida de oración, que tengamos hábitos espirituales saludables, que sirvamos al Señor con diligencia, fervientes. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Se demoraron 4 años en terminar el templo. 4 años, parece mucho, pero para esa obra fue poco. ¿Por qué? Porque ellos pusieron toda su diligencia. Ya no pusieron más cuidado a la oposición de los vecinos, sino que se pusieron en toda su diligencia a terminar la obra. Hermano, necesitamos ser diligentes, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Mire, a veces nosotros nos dejamos ganar por la pereza espiritual, nos dejamos enfriar espiritualmente. Y muchas veces cuando nos enfriamos espiritualmente cometemos el error también de dejar el ministerio. Y entonces luego dejamos de orar, luego dejamos de congregarnos y empezamos a morir espiritualmente. Yo creo que a veces es sano uno decir: me voy a tomar este tiempo para fortalecerme, voy a hacer un retiro, voy a hacer esto, pero voy a seguir ferviente sirviendo al Señor de una u otra manera. ¿Por qué? Porque a la medida que nosotros sirvamos al Señor, primero el Señor nos pide a todos que le sirvamos. Eso va a hacer que nuestro corazón permanezca encendido. Amén. Necesitamos lo que este texto dice, hacerlo: actuar con diligencia, vivir fervientes en el Espíritu. Y la tercera profecía, ¿cuándo llega la tercera? Versículo 10 del capítulo 2, versículos 10 y 11. Miren la tercera. Entonces ya vimos que la primera y la segunda estaban separadas de 51 días, ¿verdad? Vamos con la tercera. ¿Cuánto está separado la tercera de la segunda? A los 24 días ¿de qué? Del noveno mes. Así que haga cuentas. A los 24 días del noveno mes. Estamos hablando de 2 meses, 3 días. Sí. Ok. En el segundo año de Darío, en el mismo año, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunten ahora a los sacerdotes. Esto lo predicamos hace 8 días acerca de la ley, ¿verdad? Pregúntenle que si es santificada, que si lleva carne. Eso lo estudiamos en la predicación pasada. Así que escuchen, aquí nos encontramos con una profecía que viene exactamente, aproximadamente 63 días después de que la segunda fue dicha, es decir, 2 meses y 3 días. Prácticamente hay una separación entre profecía y profecía de 2 meses, de la primera a la segunda, de la segunda ¿qué? A la tercera. Y esta profecía viene con el propósito, la espada de dos filos, por un lado, confrontar la infidelidad del pueblo con lo que los sacerdotes hacen. No lo puedo explicar, pero escuche la predicación pasada.
y por otro lado mostrar la fidelidad de Dios a pesar de su pecado. Recuerdan, el Señor dice en el versículo 19: no está aún la simiente en el granero, ni la vid en la higuera, ni el granado en el árbol de olivo ha florecido todavía, pero desde este día, dice el Señor, ¿yo qué? Los bendeciré. Miren cómo esa profecía muestra la infidelidad del pueblo, pero muestra la fidelidad de Dios, diciendo: ok, se arrepintieron, desde este día yo los bendeciré. Y la cuarta profecía es profecía dirigida directamente a Zorobabel, donde el Señor le promete bendecirlo por acatar el llamado de reconstruir el templo. Capítulo 2, versículo 20 y 21 dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo. ¿A qué días? A los 24 días del mismo mes. O sea que estamos hablando, ¿qué? La tercera y la cuarta están ubicadas ¿a cuánto diferencia? El mismo día. 24 días del mismo mes, y la otra fue a los 24 días del mes noveno. O sea que ambas profecías fueron el mismo día. Por un lado Dios le habla al pueblo y luego le habla a Zorobabel, le habla de bendecirlo. Tenemos 4 profecías en un total de 114 días aproximadamente, casi 4 meses. Interesante, ¿no? Uno ve en el libro de Ageo 4 por todo lado. Yo aquí no voy a especular ni a decir 4 significa. No voy a alegorizar con eso tan raro. Simplemente son casi 4 meses. El pueblo duró casi 4 años restaurando el templo. Fueron 4 profecías de parte de Dios. Pero esto me indica esto me indica que Dios está constantemente, que cuando Dios se enfoca en hacer algo, Dios está constantemente enviando su palabra. Que cuando Dios se enfoca en hablar a su pueblo, en avivar a su pueblo, lo que Dios primero empieza a hacer es a enviar una palabra certera, profunda al corazón, que empieza a tocar, a romper, a carcomer, a producir dolor por el pecado, a producir tristeza por nuestra iniquidad, a abordar lo más profundo del corazón. Dios constantemente empieza a hablarnos para purificar nuestra alma y para volverse a centrar en el trono del corazón, para avivarnos y para mantenernos enfocados en sus propósitos. Constantemente vino la palabra de Dios. Y hermano, eso es lo que Dios hace. Ahora escuche, a ellos les habló cada 2 meses. Usted tiene la palabra de Dios en sus manos. Usted y yo tenemos la palabra completa de Dios, la profecía más certera, más fiel, dice, es la profecía sobre la que podemos descansar, poner toda nuestra esperanza. Es la palabra que nos aviva, la palabra que puede hacer volver a arder el corazón. Ya no cada 2 meses, ni cada 4 meses. La tienes en tu casa, la tienes en tus manos, la cargas en tu smartphone, la tienes contigo todos los días. Así que si nosotros no escuchamos la voz de Dios, no es porque Dios haya guardado silencio, sino porque somos negligentes y perezosos espiritualmente. Este pueblo no sufre del silencio de Dios, el pueblo contemporáneo. El pueblo contemporáneo sufre de un alto grado de distracción y de satisfacción con las cosas del mundo. Que estamos indigestados. No nos produce placer estudiar la Biblia. Yo les conté la anécdota de una vez de 2 hermanas que al finalizar el culto, no digo nombres, no, al finalizar el culto en una iglesia, en un mundo muy muy lejano, 2 hermanas estaban hablando y yo las escuché, y una le dice a la otra: no, yo no llevo como 5 días sin dormir, yo no sé qué hacer. Y la otra le dice: sencillo, póngase a leer la Biblia en las noches. Vea, yo leo la Biblia y fijecito que me quedo dormida. Qué consejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es aburridor. ¿Por qué es aburridor leer la Biblia? ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué nuestros hijos, cuando les decimos lee la Biblia, ay no, papá, qué pereza la Biblia? ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón. Porque no nos atrae, no nos seducen las cosas del Señor. La palabra de Dios no nos genera pasión. La gente es discipulada. Uy, no, discipulado, eso es disciplina, discipulado. Yo no estoy para esas cosas. Hay un problema en tu corazón. Y hay un problema serio. Pero ¿por qué cuando te llaman para ir al cine? Ay, sí, ¿y en dónde? ¿Y qué película? Hágale de una, para las que sea. No, pues yo no tengo plata, pero ahí está la tarjeta de crédito. Hágale, mi hijo, hágale. Le llaman: ve, vamos al discipulado, vamos al culto. No, ¿sabes qué? No, es que... ¿Por qué hay pasión por otras cosas?
pero no por las del Señor, porque tenemos indigestión. Hermanos, nosotros no escuchamos a Dios, no porque Dios no nos quiera hablar, sino porque nosotros no queremos oírlo. Él está ahí, abre tu Biblia. O tenemos una idea rara, ¿no? Mística, extraña. Recuerdan una vez alguien le dijo, alguien le dijo a un amigo, yo quisiera escuchar la voz de Dios, yo quisiera escuchar que el Señor me hablara. El amigo le dijo, bueno, ok, vamos a leer la Biblia. Ay, no, yo quiero que Él me hable de manera audible. Ok, entonces leámosla en voz alta. No me entiendes, yo estoy esperando. Ven, el Señor tiene su palabra cerca a tu corazón, Él te quiere hablar. Abre tu Biblia. Métete a tu cuarto, cierra tu puerta en lo secreto, ora, coloca alabanzas, empieza a adorar, busca al Señor y luego abre la palabra y me dirás si el Señor no te habla. Me dirás, pastor, el Señor no me habló, yo leí la Biblia, oré, la leí con un espíritu intenso de querer recibir y Dios no me habló. Eso no va a pasar, porque cada vez que tú buscas al Señor y abres la palabra lo vas a encontrar, porque el Señor dice, me buscaréis y me hallaréis, porque ustedes me buscarán de todo corazón. El problema no es que Dios no te quiera hablar, el problema no es que Dios no quiera estar contigo, el problema es que tú no lo quieres escuchar y tú no quieres estar con Él porque hay otras pasiones en tu corazón que están pidiendo que las alimentes. Estás indigestado con la chatarra y la basura de este mundo. El diablo te tiene entretenido con el Señor de los cielos, con Netflix, redes sociales, Fortnite, tantas cosas. Que yo no digo que no saques el espacio, hay espacios para hacer cosas con discernimiento buenas, para ver series buenas. Hermano, tenemos nuestra mente saturada de tantas cosas que la palabra no encuentra un lugar. La palabra de Dios cuando llega se ahoga en medio de pedregales. Llega la palabra y se ahoga. Estamos en la predicación y estamos, ¿a qué horas termina este pastor? Sí, bueno, ya no. La palabra no encuentra cabida en el corazón. No encuentra cabida en el corazón. Pero cuando tú estás sediento, cada frase, cada palabra cae a tu corazón. Y es como cuando estás en el desierto y te ponen una gota de agua. Tú la recibes y eso genera un bienestar a tu alma, a tu cuerpo. Estamos comiendo tanto pan del mundo que nuestro corazón no anhela el pan del cielo. Que el Señor nos sane de nuestra indigestión. Que el Señor tenga misericordia y nos sane. Que el Señor nos permita vomitar la basura del mundo. Que el Señor nos permita vomitar la comida chatarra que el mundo nos está vendiendo para poder quedar con hambre, con sed del Señor. Que el Señor vacíe nuestra alma para tener hambre y sed de su presencia y de su palabra. Conclusión: el manjar más exquisito que pueda tener una persona es su vida espiritual. No encontrarás en nada encontrarás más deleite y más placer que en una profunda comunión con el Señor. La vida espiritual es el manjar más exquisito que existe y está reservado solo para aquellos que tienen hambre y sed de Dios. El Señor dice, ellos serán saciados. Aquellos que tienen hambre y sed del Señor. Mis hermanos, la palabra de Dios dice en el Salmo 16:11. Con este texto termino. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Oye, vuélvelo a leer. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra para siempre. Es el manjar que Cristo hizo posible en la cruz del Calvario, porque tú y yo no teníamos acceso a ese manjar por causa de nuestro pecado y nuestra rebelión contra Dios. Pero la muerte de Cristo abrió el camino al Padre, abrió la entrada para que entremos confiadamente al trono de la gracia, donde Dios sirve su banquete para sus hijos, para que sus hijos disfruten. Pero en lugar de ir al banquete, estamos yendo a la chatarra del mundo. Y el Señor con un banquete servido de comida que te va a nutrir. ¿A dónde estás yendo, por Dios, a saciar tu alma? ¿A dónde estás yendo a saciar tu corazón? Cristo hizo posible, dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solo Cristo hizo posible los manjares exquisitos del reino de los cielos. Que el Señor nos dé un buen paladar,
Que el Señor nos dé un buen paladar para disfrutar, un paladar espiritual para disfrutarlo a Él, para disfrutar su palabra, para disfrutar la profundidad de su grandeza, para disfrutar de la adoración, para disfrutar de la oración. Que el Señor dé un paladar que se deleite en las cosas exquisitas que Dios ha planeado para sus hijos y no en la basura chatarra que el mundo te ofrece. Que el Señor nos dé hambre y sed por su presencia. De tal manera que no puedas vivir un solo segundo sin Él. Un solo segundo sin experimentar su presencia. Un solo segundo sin sentir su palabra en tu conciencia y en tu mente. Que el Señor permita que nuestro corazón no descanse hasta que haya reposo en una profunda relación con Él. Esa es la manera de estar encendidos, de estar avivados. Que Dios avive nuestro corazón. Que solo Él sea nuestra pasión. Y que nos libre de toda indigestión espiritual, de la comida chatarra y de los ídolos que este mundo ofrece.